Este fue el misionero del día de hoy. A continuación, voy a cantar esta alabanza para honra y gloria de Dios. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de mis temores. Los que buscaron a Dios fueron alegrados y sus rostros Dios no avergonzó. De mis angustias me libertó. El ángel de Jehová campa alrededor de aquel que teme. Busca y ve qué bueno es Jehová. Feliz el hombre que confía en Él. Honra al Señor con tu vida, pues nada falta al que ama a Jehová. Cercano está a los quebrantados y a los tristes de espíritu. Mucha es la aflicción del justo, mas de todo ello le liberará. Si confías en Dios, nunca te fallará. El ángel de Jehová campa alrededor de aquel que teme. Busca y ve qué bueno es Jehová. Y todos crean que creen en Dios. Honra al Señor con tu vida, pues nada falta al que ama a Jehová. Pues nada falta al que ama a Jehová. Pues nada falta al que ama a Jehová. Jehová. Gracias, mi amor. Qué linda manera de escuchar el Salmo 34 de una manera cantada, ¿verdad? Es un himno muy bonito, es un salmo muy precioso, la verdad, muy bonito, la verdad. Y es que precisamente el Salmo 34 habla del temor. Oré al Señor y Él me respondió, dice el versículo 4. Me libró de todos mis temores. Quiere decir que el creyente no debe de tener miedo. Se le atribuye a Franklin D. Roosevelt haber dicho que lo único que hay que temerle es al miedo.
Lo único que hay que temer es al miedo. Y de acuerdo con el diccionario de la lengua española, uno de los significados de la palabra miedo es angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Entonces se dan cuenta que el miedo está asociado con la angustia. El miedo es una emoción auténtica, genuina, pero causa otras emociones. En este caso se asocia mucho con la angustia. El doctor Karl Albrecht, en su libro, en su teoría de los 5 miedos que todos compartimos, The Only 5 Fears We All Share, en Psychology Today, en su revista del 22 de marzo del 2012, él comparte 5 temores comunes que las personas compartimos, válgame la redundancia. No es que sean los más vistos, porque de acuerdo a la encuesta Gallup, los mayores temores del ser humano no son exactamente estos 5 que él comparte. Él dice, tenemos miedo a morir. Sí, ¿verdad? Tenemos miedo a morir. 2, tenemos miedo a perder una parte de nuestro cuerpo. ¿Tienes miedo de eso? Yo estoy a punto de perder la córnea de mi ojo izquierdo y estamos trabajando en eso. Sí tengo miedo de perderla, pero igual, si me dijeran, te cambiamos la córnea por el dedo chiquito o el del pie, igual no quiero perderlo. Me da miedo eso. 3, estoy de acuerdo con esta postura del doctor. 3, a estar en situaciones que no podemos controlar. Ese es un estado de inseguridad. Cuando te sientes inseguro, hay miedo, especialmente mientras más chiquita la criatura. 4, tenemos miedo a convertirnos en una persona no deseada. Es el miedo al rechazo. Es de ahí donde el hombre valiente que enfrenta a dragones, enfrenta a ejércitos, le quiere decir a una mujer que la ama, y el estado de sentirse rechazado es espantoso. Por eso, chicas, entiendan el miedo. No es fácil. Y número 5, él dice, hay miedo a la muerte de nuestro ego. El ser humano por naturaleza es egoísta, tiende a ser egoísta. Esos son los miedos que él presenta. Todos tenemos miedo a algo, ¿cierto? Todos tenemos miedo. En la encuesta Gallup se mencionan los miedos. ¿Saben ustedes que una de las cosas que más teme la gente es morir quemada? 2, hablar en público. 3, ser rechazado. 4, las arañas. Es impresionante que hablar en público a la gente le da más miedo y está solo después de morir quemado. Eso es lo que la encuesta Gallup menciona. Todos de alguna manera tenemos miedo. El miedo fue lo primero que sintió el ser humano tras la entrada del pecado a este mundo. ¿Se acuerdan? Génesis 3:10 fue el primer sentimiento. Por eso el miedo es un sentimiento auténtico que uno debe trabajar. Ahora, en lugar de ser una fuerza paralizadora, porque el miedo paraliza, en lugar de ser un obstáculo que nos impide despegar y avanzar, el miedo puede convertirse en una clave de éxito en cualquier ámbito de nuestra vida. ¿Y sabe por qué? Porque el miedo nos hace conscientes de lo débiles que somos. Y esa debilidad, esa conciencia nos impulsa a buscar lo único que es genuinamente fuerte. Y ese es Dios. Amén. Ante la inmensidad de la tarea que tuvieron por delante hombres de fe y valerosos como Moisés, como Elías, como Ezequiel, verdaderos gigantes de la fe, estos personajes abrigaron miedos con respecto a sus funciones, a sus tareas. Y a ellos 3 el Señor mismo les dijo de manera específica: no tengan miedo. A Moisés se lo dijo en Números 21:34, a Elías se lo dijo en 2 de Reyes 1:15, para los que les gusta cotejar la Biblia, y a Ezequiel en su libro que lleva su nombre, en el capítulo 2, versículo 6. La pregunta que hago esta mañana es: ¿a qué le tienes miedo? ¿Te da miedo invertir y entrar en un nuevo negocio? ¿Te da miedo
cambiarte de casa y buscar un nuevo trabajo? ¿Te da miedo perder una relación bonita? ¿Te da miedo enfermarte de algo grave? Yami y yo platicamos sobre estos temores, ¿verdad? Y ella me dice que ella le tiene no miedo, ella le tiene fobia. Phobos viene del término pánico a las víboras. Le tiene pánico a las serpientes, a las víboras. Pero analizando psicológicamente el miedo de mi esposa, descubrí que realmente no le tiene miedo a las víboras, le tiene asco. Porque le dije, si no tuvieras otra opción y tuvieras que escoger entre acariciar una víbora o que yo te pusiera una cucaracha en la mano, ¿cuál escogerías? Yo esperaba, por su temor a las víboras, que me dijera, ponme una cucaracha en la mano. Pero dijo, no sé. Entonces le dije yo, no es miedo, porque a la cucaracha tampoco le tiene miedo, le tiene asco. Después me dijo, es que la culebra luego ahí se arrastra. Le tiene asco, no le tiene miedo. Entonces muchas veces nuestros miedos están infundados por otros sentimientos que realmente el miedo no es miedo. Tengo miedo que me vean desnudo. No, no tienes miedo que te vean desnudo, sin ropa. Tienes vergüenza. Lo que tienes es vergüenza. Entonces, en terapia clínica, el doctor Roger Pessoa, uno de mis mejores maestros en psicología, nos enseñaba a descubrir las fuentes de nuestro miedo y encontramos que realmente no eran miedo, sino eran otras cosas. Y descubrir tus verdaderos miedos es importante porque los puedes enfrentar. ¿A qué le tienes miedo? ¿Cuáles son las cosas que atemorizan tu vida? Ven y preséntaselas a Dios. Exprésales de todo corazón y ponle tu confianza a Dios. Y si lo haces de acuerdo al Salmo 34 que cantó Yami, ese salmo David lo escribió para expresar su gratitud a Dios por haberle librado de sus angustias. Él asocia el temor con angustia. Y esto es lo que pasa en tu vida. Dice el Salmo 34:4, oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Más adelante afirma en el versículo 6, lo libró de todas sus angustias. Dios le quitó al salmista esas angustias y temores, ese malvado binomio que se ha apoderado de nuestras vidas desde la entrada del pecado y de la historia de la humanidad. Es ese miedo que nos paraliza y no nos deja abrirnos camino. Hoy el Señor quiere hacer lo mismo con nosotros. Él quiere quitar nuestros temores, echar fuera ese miedo mortal que nos hace perder nuestra confianza en lo único que es inmortal, que es el poder de Dios. Y quiero terminar haciendo un análisis en la vida de José de Arimatea. En San Juan capítulo 19:38 dice, después de esto José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos. Y con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. ¿Se han dado cuenta que solo el Evangelio de Juan indica que José de Arimatea era un discípulo secreto de Jesús? Y era por miedo ¿a quiénes? A los judíos. Tanto él como Nicodemo eran hombres influyentes en el concilio, y si confesaban públicamente su fe, iban a ser expulsados, iban a ser excluidos del concilio, y ellos esperaban proteger a Jesús a través de su influencia. Por eso no los invitaron en el juicio en el que condenaron a Jesús, porque veían sus preferencias por el Salvador. Pero después de que Jesús fue crucificado injustamente, estos dos hombres se llenaron de valor, es decir, perdieron su miedo y auxiliaron a los discípulos. La muerte de Jesús convenció a José de Arimatea de la divinidad de Cristo. Dice el Mesías de todas las gentes, sus temores fueron vencidos por el valor de una fe firme e inquebrantable. Ofreció su lujosa tumba nueva y así cumplió la profecía de Isaías 53:9 de que el Mesías estaría entre los ricos en su muerte. Interesante, ¿verdad? Por otra parte, Nicodemo, el que había buscado a Jesús escondidas también una noche, trajo costosas especies para ungir el cuerpo del Mesías fallecido. Dios levantará hoy personas como José de Arimatea y Nicodemo, influyentes miembros de instituciones con autoridad, que harán lo que es justo
José usó su influencia para dirigirse a Pilato en privado y solicitar el cuerpo del Salvador para darle una sepultura honrosa. ¿Se dan cuenta? Cuando José regresó con la orden oficial del gobernador para que le entregara el cuerpo de Jesús, encontró a Nicodemo, quien ya traía una costosa mezcla de 50 kilogramos, unas 110 libras de mirra y aloes como muestra de respeto. Ahora imaginen el cuadro, hermanos. Con reverencia retiraron el cuerpo de Jesús de la cruz. Lloraron al ver su cuerpo golpeado, lacerado y magullado. Lo limpiaron y con lágrimas en sus ojos lo envolvieron en un lienzo junto con esas especies aromáticas. Y luego lo llevaron a la costosa tumba que estaba cerca del lugar de la crucifixión. Ya no tenían miedo. El miedo nos vence mientras no lo enfrentamos. José de Arimatea y Nicodemo vencieron el miedo a lo que el concilio pudiera hacer contra ellos. Su valor refulge en marcado contraste con el cobarde miedo que presentaron los discípulos y Pilato. Necesitamos inmovilizar al miedo, porque el miedo nos inmoviliza a nosotros. Y con la ayuda y el poder de Dios podemos vencer nuestros miedos. Lo que para otros es imposible, nosotros lo podemos lograr a través de Jesús. Ahora, José de Arimatea tuvo el privilegio de ser registrado en las Escrituras como el protagonista del cumplimiento profético, gracias a que puso su miedo a un lado y actuó en el momento indicado, en el momento preciso. Descubrió un nuevo hombre, un gigante interior. Piensa en todo lo que lograrás si vences el miedo con el poder de la fe en Dios. Tal vez descubras el gran gigante que Dios puso dentro de ti. Enfréntalo. Dios te bendiga. Amén.